Hotel Reforma de Tuxpan. Reservaciones al WhatsApp 783-135-7109. Presenta. Centro Radiológico de Tuxpan presenta. Excelentísimo señor embajador de la hermana República de Cuba en nuestro país, Marcos Rodríguez Costa. Respetables miembros del gabinete del gobierno estatal, honorables miembros del cuerpo diplomático de la embajada cubana en nuestro país, muy apreciada cónsul de Cuba en Veracruz, Elisa Martínez Martínez, distinguidas autoridades de la Marina Armada y del Ejército Mexicano en la región, muy estimado director del Centro Cultural Fidel Castro en La Habana, René González Barrios, presidente y compañeros del Instituto Mexicano Cubano Flores Magón Mella de Jalapa, Veracruz, ciudadanos residentes de Cuba en México, maestros y estudiantes de las escuelas de este histórico puerto, ciudadana directora del Museo de la Fraternidad México-Cuba, Marisol Jauregui Guzmán, ciudadanas y ciudadanos de Tuxpan y de la región que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes por su honrosa compañía en este acto tan significativo para nuestros pueblos unidos para siempre con lazos indestructibles, México y Cuba. Pocas veces se nos da la oportunidad de ver un proyecto realizado en tan poco tiempo. Sí, a escasos 3 meses del análisis de la propuesta recibida en el Senado, tanto por el presidente municipal como por el señor gobernador, pasamos del diseño y la maqueta de lo que hoy podemos admirar como una parte medular de este Museo de la Hermandad México-Cuba en Santiago de la Peña, la réplica a escala real del yate Grama, construido animosamente por los escultores cubanos Silvio Leonardo Pérez Carralero, coordinador, José César Sánchez Ramírez, Aymara Martínez Campana, Fernando Javier González y José Emilio Leiva Ace, aquí presentes, con el apoyo incondicional y eficiente del periodista tuxpeño Ramón Rodríguez Rangel, siempre respaldados por nuestro gobernador y por el entusiasmo del alcalde, para quienes solicito un caluroso y merecido aplauso. Para dejarnos esta preciosa obra con la calidad visual que ya constatamos. La construcción y el emplazamiento de la réplica a escala real del yate Grama. Hago un paréntesis importante para comentarles que a la llegada del comandante Fidel Castro en 1988, en un día como hoy, a Tuxpan, para ceder la propiedad de este lugar al pueblo de México e inaugurar el museo, el compañero Ramón Rodríguez fue el único periodista mexicano que logró entrevistar al legendario comandante de la Revolución Cubana. ¿Qué significa el Grama para cubanos y mexicanos, amigos de Cuba? Un testigo silente de la epopeya más admirable para liberar a todo un pueblo. Un símbolo inseparable de la valentía de los 82 revolucionarios dispuestos a vencer o morir. Un ícono del tramo más temerario del inicio sistemático de la Revolución Cubana, una pieza imprescindible para enriquecer este museo. Sin duda que es todo ello y mucho más, al grado
de que al triunfo de la revolución, Cuba donó a México una réplica del Granma, en tamaño similar, en el que venían los jóvenes estudiantes cubanos con las mejores calificaciones como premio a su aprovechamiento, en una jornada de intercambio llamada Tuxco, Tuxpan, Cuba Oriente, me parece, viajando en ese yate el mismo trayecto realizado en 1956 por los heroicos expedicionarios. Lamentablemente, ese yate se malogró a consecuencia de un fuerte huracán y no se había recuperado, aunque hubo intentos de varios compañeros de la Solidaridad, asesorados por el cuate, don Antonio del Conte Pontones, para reponerlo. Sí, ese personaje maravilloso que en su libro Memorias del dueño del yate Granma relata con todo detalle medidas y funcionamiento de la embarcación con máxima claridad y emoción. Mas no había sido posible conseguirlo. Ha sido hasta ahora que tenemos este extraordinario logro, la escultura del yate Granma, tan famoso y representativo de esa definitoria etapa del proceso revolucionario cubano, con el cual nos identificamos con admiración, respeto y amor los mexicanos. Es decir, coordinados, cubanos y mexicanos, mexicanos y cubanos, como se quiera ver. Ahora es una realidad. Tenemos en este histórico museo una réplica real del yate Granma, cumpliendo así con un hecho vinculatorio de renovada identidad y apoyo recíproco, es decir, una evidencia de la mutua solidaridad entendida como Martí la concibiera. Buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. Política que encabeza en nuestro tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Felicidades a todos y muchas gracias a quienes pudieron hacer este sueño realidad. ¡Viva la fraternidad mexicano-cubana! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los pueblos de nuestra América! ¡Viva! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! Gloria eterna para Fidel y los heroicos expedicionarios del Granma. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Gloria Sánchez Hernández. Licenciado Cuitlao García Jiménez, gobernador constitucional de Veracruz y gran amigo. Querida senadora Gloria Sánchez, estimado presidente municipal de Tuxpan, que tanto ha trabajado con nosotros. Autoridades federales, estatales, municipales, militares de la Marina que hoy nos acompañan. Doctor René González, director del Centro Fidel Castro. Estimados compañeros de la Embajada de Cuba, nuestra querida cónsul Elisa Martínez, que hoy nos acompaña, y sus compañeros de trabajo, amigos mexicanos y cubanos. Si salgo, llego, si llego, entro, y si entro, triunfo. Fueron palabras más, palabras menos, la sentencia de Fidel en esta ciudad en 1956. El 25 de noviembre de 1956 partía de este mismo lugar donde nos encontramos la expedición de yate Granma, encabezada por el joven Fidel Castro, tras arduos y riesgosos esfuerzos en el exilio que incluyeron hasta días en cárceles mexicanas. La pequeña embarcación repleta hasta más no poder transportaba 82 hombres y unas pocas armas, pero también iba llena de sueños, de jóvenes dispuestos a conquistar una esperanza y a cumplir
el compromiso hecho por Fidel de que seremos libres o seremos mártires. Aunque el tránsito con las luces apagadas por este estuario del río Tuxpan transcurrió con la mar en calma, ellos conocían los anuncios de mal tiempo y tormentas para las próximas horas en esta zona geográfica. En cuanto salieron a las aguas abiertas del Golfo de México con el propósito de enfilar a la costa meridional de Cuba, la lluvia, el viento y el fuerte oleaje comienzan a hacer mella. Los problemas se suceden. La sobrecarga abrió una vía de agua en el yate que se consigue reparar, pero el exceso de peso también impide alcanzar la velocidad deseada. El lastre que se lanza por la borda es parte de las provisiones. El agua escasea y se impone el racionamiento. El 30 de noviembre no puede llegar el Granma Cuba como estaba dispuesto. A través de la radio conocieron la noticia del heroico alzamiento en Santiago de Cuba, preparado para ese día y que hace solo unos días acabamos de recordar en Santiago. También escuchan acerca de la organización de patrullas aéreas y marítimas para detectar la expedición. El 1 de diciembre ya te orienta finalmente la proa hacia Cuba en su tramo final. Durante el día se reparten las armas y los uniformes. En la madrugada del 2, la línea difusa del horizonte señala que han llegado a tierra firme. En ese momento, un golpe sordo frena la nave que encalla a 1 kilómetro de la costa de Playa Las Coloradas. Llegar a tierra firme cubana fue otra aventura. Metidos en la maleza y en los lodos de un espeso manglar, tardaron horas en salir de una ciénaga costera en la que cayeron. Tuvieron que abandonar en ese trayecto incluso parte del equipamiento, pero diezmados comenzaban su marcha heroica hacia la Sierra Maestra. El día 5 de diciembre fueron sorprendidos y ametrallados desde el aire por fuerza del ejército de Fulgencio Batista en el sitio llamado Alegría de Pío. Pequeños grupos pudieron escapar por diferentes vías. Algunos descendieron al llano y otros se reagruparon en torno a Fidel y formaron el núcleo principal de lo que posteriormente sería el heroico ejército rebelde. Comenzaba así la inigualable lucha de nuestro pueblo en la sierra, que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la Revolución Cubana, que alcanzó su triunfo final el 1 de enero de 1959. Queridas compañeras y compañeros, mucho se ha dicho y mucho más se dirá sobre la epopeya del yate Granma, pero sin duda en ninguno de los relatos podrá faltar el papel de México y de muchos mexicanos dignos, mujeres y hombres que están representados en nuestros hermanos solidarios, muchos aquí presentes, quienes con sus acciones refrendan la hermandad de nuestros pueblos. Hoy rendimos homenaje a Antonio del Conde, a quien Fidel llamara el Cuate. Sin él, la travesía del Granma no hubiera sido posible y por tanto tal vez la historia de Cuba no hubiera sido la misma. A él le estaremos eternamente agradecidos por su solidaridad y apoyo incondicional a Cuba. También recordamos a María Antonia, en cuya casa se conocieron Fidel y el Che, Alfonso Guillén Zelaya, el único expedicionario mexicano del Granma, a la cubana Orquídea Pino y a su esposo mexicano Rodolfo Gutiérrez, quienes pusieron su casa al servicio de la causa revolucionaria, a la familia Vanegas, quienes apoyaron incondicionalmente a los expedicionarios y muchos otros más, algunos anónimos, pero que tienen un lugar de honor en la historia de Cuba. Queridos amigos, hoy aquí, de donde precisamente zarparon los 82 revolucionarios, nos sentimos profundamente emocionados de ver esta bella reproducción del histórico yate Granma.
esculpida pacientemente y con gran premura por los escultores cubanos y con un apoyo inconmensurable de tantas autoridades y trabajadores mexicanos que hicieron posible este bello gesto. A todos ellos le agradecemos profundamente a nombre de nuestro presidente, nuestro gobierno y todo nuestro pueblo. El Granma vuelve a estar listo para zarpar. Aquí lo tenemos, al igual que su original en la Avenida de las Misiones, en plena Habana. Por eso México vuelve a estar presente en esta conmemoración y en la bella obra de las relaciones que hoy disfrutamos y que se acrecientan cada día más. Compañeros, también coincidentemente, un 25 de noviembre, Fidel comenzaría otro viaje, que ya había transitado un día como ese 60 años antes. Tenía que volver allá de Granma. Su partida no podía ser un día cualquiera, porque solo los grandes hombres deciden cuándo partir y cómo seguir luchando. No saldría esta vez de Tuxpan, ni pondría rumbo a Cuba. Fidel navegaría esta vez a la inmortalidad. Por eso hoy Fidel está aquí con nosotros y su imagen imperecedera nos seguirá guiando en este bello propósito que es la amistad entre México y Cuba. Me gustaría concluir precisamente con unas palabras del líder de la Revolución Cubana en un discurso pronunciado durante un acto de celebración de la amistad cubano-mexicana en la Plaza de la Revolución el 2 de agosto de 1980, y cito: hay en Cuba, con relación a México, una tradición de historia y de amistad que no tiene igual con ningún otro pueblo de América Latina. Nuestras luchas han estado muy vinculadas a las luchas y a la historia de México. ¿Dónde habríamos podido nosotros organizarnos si no hubiera existido México? Allí nos organizamos y de allí partimos. Pero nuestro fuerte sentimiento de amistad y cariño hacia México no se basa solo en la historia pasada, sino también en la historia presente. Fin de la cita. ¡Viva la solidaridad entre Cuba y México! ¡Viva eternamente el legado solidario de Fidel, Raúl y el Che! Y como decimos siempre en Cuba, patria o muerte, venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias al excelentísimo señor Marcos Rodríguez Costa, embajador de Cuba en México, que recrea así los pormenores de aquella expedición que partiera desde Tuxpan de Rodríguez Cano el 25 de noviembre de 1956. De México y Cuba. Estamos ante un evento muy significativo por las historias que se desencadenaron a partir de una gran hazaña. Una de tantas, literalmente, refiere al rompimiento de las cadenas de opresión de la dictadura batista en su época sobre el pueblo cubano. Hablo de la historia de un barquito donde se aventuró toda la esperanza para alcanzar la libertad de un pueblo entero. Cualquier medida que se le quisiera poner a esta embarcación no logrará dimensionar a cabalidad la proeza de atravesar un océano y llevar a cabo una revolución, menos cuando la pretensión fue liberar a un pueblo en las condiciones más adversas que se pudiera uno imaginar. Sin embargo, la historia de las grandes revoluciones que se han propuesto reivindicaciones libertarias para el pueblo siempre ha inscrito para la eternidad grandes proezas llevadas a cabo por un puñado de valientes. En México, a manera de ratificar el esbozo de esta concepción histórica, Benito Juárez, por ejemplo, no aceptó entregar la soberanía de un país ante la invasión del ejército invasor más poderoso del mundo en su época.
y contra todas las adversidades, con un puñado de hombres se aventuró al interior de aquel México poscolonial con la convicción de resistir y nunca sucumbir ante los aires imperialistas de Napoleón, por cierto muy aplaudido y auspiciado por los conservadores mexicanos en ese momento. Solo si se analizan las circunstancias tan difíciles por las que pasaron los liberales mexicanos encabezados por el Benemérito de las Américas, puede apreciarse la dimensión de su heroísmo. Bien retrata estos pasajes el escritor Paco Ignacio Taibo. Eran auténticos forjadores de la patria. Y es que el puñado de valientes que partieron desde aquí, en un acto heroico, nos invoca a rememorar tales hazañas. Quizá equiparable en el contexto de las naciones en esta modernidad es la decisión de un pueblo chiquitico, en dimensiones físicas, una isla, pero grande como un continente en heroicidad, de ser amo de su derecho a decidir libremente la forma de su gobierno, y la que México no solo respeta, sino que muestra su solidaridad y se suma al clamor internacional de ponerle un fin al inhumano bloqueo de su soberano desarrollo económico y comercial con otros países. Disculpen si me atrevo a más, pero es que esta inauguración de la réplica del Granma pienso que adquiere otra dimensión. Quisiera que de aquí partiera otra esperanza, la de lograr muy pronto el fin del bloqueo a Cuba. Que este acto descubra la imagen del Granma como el mensajero de paz y diálogo, sin naufragar ante mil tormentas en mar abierto, que dirima las diferencias para que los acuerdos entre las naciones lleguen a buen puerto. Sí, señor, si sabemos la historia del Granma, sabemos que no hay imposibles. Lo decimos aquí como el deseo de un pueblo hermano, solidario y esencialmente humanista. Apelo a su comprensión de tantas citas en el contexto, pero es que para transformar este país es indispensable mirar a la historia de revoluciones y de grandes proezas por el bien de los demás. ¡Que viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y que está esa nueva expedición, el Granma, mensajero de la paz y el diálogo. Nos invitamos a ocupar sus lugares. Damas y caballeros, a continuación escucharemos las palabras del coronel René González Barrios, representante del gobierno de Cuba y director del Centro Fidel Castro Ruz. Escuchemos. Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presidente municipal, estimada Gloria, general, almirante, distinguidas autoridades y personalidades que nos acompañan, hermanos mexicanos, hermanos cubanos. Para los cubanos, México, por diversas razones, es sagrado. Como dijera el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, aquí, en Santiago de la Peña, en diciembre de 1988, no se trata de un país amigo, sino de una nación hermana. A lo largo de la historia, la patria de Benito Juárez ha sido refugio seguro y hospitalario de revolucionarios inmigrados de todo el mundo. En las más diversas épocas, los patriotas cubanos han tenido en ella una segunda patria. Lo fue para el más de un centenar de cubanos que, buscando ayuda para combatir España en la primera mitad del siglo XIX, terminaron en estas tierras luchando contra las invasiones norteamericanas y francesas. Para los generales habaneros Pedro Ampudia y Anastasio Parrodi, que llegaron a ser ministros de guerra y marina de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma.
para el poeta santiaguero Pedro Santacilia, ayudante del Benemérito de las Américas durante la lucha contra el imperio francés de Maximiliano y su yerno, para los poetas José María Heredia, Juan Clemente Cenea, Alfredo Torroella, para José Martí, para Máximo Gómez y Antonio Maceo, y para los miles de cubanos que en los siglos XIX y XX recibieron el abrazo caluroso de un pueblo que los acogió y protegió como a hijos. José Martí llegó a afirmar: México es tierra que todos los cubanos debemos amar como la nuestra, y que de no haber nacido en Cuba hubiera deseado nacer en este país. Fidel explicaba que aprendió a amar a México leyendo a José Martí y profesó por esta tierra y sus hijos un amor sincero y una amistad a toda prueba. Amparado en la protección del embajador de México en Cuba, don Gilberto Bosques, el 7 de julio de 1955 salió de la isla rumbo a México Fidel Castro Ruz. Comenzaba ese día uno de los periodos más intensos de su vida revolucionaria, el de combatiente del exilio. Su etapa mexicana fue huracanada por su intensidad. No perdió segundo ni oportunidad. Su mente estuvo concentrada todo el tiempo en una idea fija: la independencia total y definitiva de Cuba. Con discreción y sigilos dignos del mayor encomio, organizó militarmente el futuro ejército rebelde en casas y campamentos dislocados por todo el país, elegidos en la mayor clandestinidad. Con similar discreción, en pos de la disciplina revolucionaria, reglamentó la vida de aquellos hombres, futuros soldados, estableció métodos de superación política y cultural, y en la aguerrida y peculiar convivencia fue identificando a los futuros cuadros de la revolución. Las experiencias históricas del espionaje español y norteamericano tras los próceres de la independencia en la emigración y de los esbirros de Machado y Batista contra los revolucionarios cubanos en el exilio servían de alerta. El recuerdo del asesinato de Julio Antonio Mella en México constituía una amarga lección. Su olfato guerrillero le permitió encontrar en cada estrato de la vida social mexicana al amigo o colaborador para cada momento o misión. Antonio del Conte y Pontones, el entonces misterioso cuate, le fue imprescindible y clave en el éxito del proyecto revolucionario. Decía nuestro embajador que Fidel decía: si salgo, llego; si llego, triunfo; si salgo, llego; si llego, entro; y si entro, triunfo. La frase, me decía el cuate a mí, que comenzaba de otra manera: si el cuate no me falla, salgo. Y el cuate no le falló. También lo fueron Arsacio Vanegas y Kik Medranos, los luchadores profesionales que le ayudaron a entrenar y preparar físicamente a los futuros expedicionarios. Irma y Joaquina Vanegas ofrecieron su casa como campamento y cual sacerdotisas atendieron estoicamente a los muchos combatientes que en su histórica y antigua casona colonial albergaban. Encontró en Alfonsina González a una colaboradora insustituible, y en Clara Villa y Alicia Zaragoza a mujeres capaces de cumplir las más arriesgadas misiones. La colonia republicana española le buscó y admiró, con el general Alberto Bayo a la cabeza, quien se convirtió a solicitud de Fidel en el instructor militar de los revolucionarios. El gallego Ramón Vélez Goicoechea, con su modesta bodega, fue garantía en el aseguramiento logístico. En muy poco tiempo recorrió el país, alistó campamentos en Santa Catarina de Ayotzingo, cerca de Chalco, Estado de México, y en el rancho de Abasolo, Tamaulipas, al norte del país, muy cerca de Ciudad Victoria. En Veracruz y Jalapa habilitó casas para descongestionar la presencia revolucionaria en el Distrito Federal. Fidel conoció el México profundo y se identificó con el indio. No olvidó la causa del hermano pueblo de Puerto Rico y, fiel a su ideario internacionalista, enroló en la expedición del Granma a un dominicano, un italiano, un mexicano y un argentino. Ernesto Guevara de la Serna, el Che, quien se convertiría en uno de los mejores combatientes de la futura expedición y modelo y símbolo del hombre nuevo.
Intensamente perseguido, guardó petición. Su captor, Fernando Gutiérrez Barrio, terminó siendo su amigo. La mano protectora del general Lázaro Cárdenas tendió un manto sagrado sobre Fidel y sus hombres y logró la libertad. No obstante, la CIA y los servicios secretos del dictador Fulgencio Batista no cejaron en su intención de asesinarlo. La operación de compra, reparación, alistamiento, traslado de combatientes y salida del yate Granma hacia Cuba debió su éxito a la genialidad del discreto y compartimentado conspirador que fue siempre Fidel. México fue el prólogo libertario de una historia que comenzó a escribirse el 24 de noviembre sobre las aguas del río Tuxpan, a bordo del yate Granma. En la memoria mexicana caló profundamente la epopeya de aquel grupo de decididos peregrinos que, fieles a sus ideas, cumplieron el compromiso de, en 1956, ser libres o mártires. La dimensión histórica del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 causó en el pueblo mexicano un profundo impacto. La hospitalaria patria de Juárez había servido bien a Cuba y apoyado con ejemplar desinterés a los futuros combatientes cubanos mientras se preparaban en México para la venidera gesta. La salida del yate Granma de Tuxpan sembró la semilla del misticismo. El triunfo de la Revolución Cubana desbordó una leyenda de la que hoy viven orgullosos cientos de convencidos y apasionados mexicanos que la alimentan y enriquecen hasta donde les permite su imaginario real maravilloso. No faltan los cientos de amigos del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, de Fidel Castro y su hermano Raúl, y en torno a ellos las más disímiles e increíbles historias, todas contadas con tal nivel de apasionamiento que ofendería a sus narradores el más mínimo desmentido o aclaración. La leyenda está viva, enraizada, y sus frutos permanecen imperecederos en el imaginario popular. La leyenda no se limita a Tuxpan, corre por todos los rincones de la geografía mexicana, por donde se sabe anduvieron los cubanos del Granma, en Mérida, Veracruz, Jalapa, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Monterrey, Toluca y sobre todo en el Distrito Federal se pueden recoger con facilidad los más variados testimonios. Sería larga e interminable la relación de este tipo de historia que enaltecen el culto a Cuba, su revolución y sus líderes, en un pueblo que nos quiere y nos identifica como lo que somos, hermanos. La leyenda imborrable vivirá eternamente. A la sangre de los cubanos caídos defendiendo la soberanía de México en las guerras de Texas contra las invasiones mexicanas, las invasiones estadounidenses y francesas en el siglo XIX, se une la de los mexicanos caídos combatiendo al colonialismo español en Cuba en el siglo XIX durante la Guerra de Independencia. En 1821, nacido México a la independencia, el cubano Jerónimo Cardona formaba parte de la compañía de infantería que defendía Tuxpan. Años después, como general del ejército mexicano, combatió la invasión estadounidense. También ocupó plaza en esta ciudad José Antonio Mejía, otro cubano que alcanzó el generalato en México. En septiembre de 1895, dos habitantes de esta ciudad, el teniente Enrique San Germán y el ingeniero Salustio Ambros, escribían cartas al Partido Revolucionario Cubano en Nueva York ofreciéndose para pelear en Cuba. Años después, en 1914, cuando la ciudad de Veracruz fue ocupada por los invasores yanquis, cayeron en combate defendiéndola los cubanos José Sierra, Lorenzo Barreras y Mario Pérez, quienes entonces vivían en la heroica ciudad. La historia de las relaciones entre nuestros pueblos, sellada con sangre, nos confirma la visión estratégica de Martí y de Fidel. México es, para los cubanos, casa propia. El yate Granma, salido de Tuxpan, continúa navegando pro al porvenir. Gracias, México, por no fallarle a Martí, por no fallarle a Fidel, por no fallarle a Cuba. Gracias, Tuxpan, por este museo y por este Granma, hermoso monumento a la amistad y la hermandad. Cuba le estará eternamente agradecido. Un fuerte y eterno abrazo. Hemos escuchado el mensaje del coronel René González Barrios, representante del gobierno de Cuba y director del Centro Fidel Castro Ruz.
Muchas gracias. Respetuosamente vamos a invitar a los integrantes del Presidium a pasar a ocupar su lugar en el auditorio en sillería para dar paso a la presentación artística cultural alusiva a Cuba, hoy en el marco de esta ceremonia con motivo de la develación de la escultura del yate Granma en el marco del 67 aniversario de su partida, aquel 25 de noviembre de 1956, y que a través de los discursos de los diferentes oradores que hemos escuchado han recreado la proeza de aquellos 82 expedicionarios a cargo del comandante Fidel Castro. Muchas gracias. Mondragón. Es de esta manera en la cual se ha llevado a cabo la inauguración de la réplica del yate Granma. Toda una historia que definitivamente hermana al pueblo de Tuxpan, al país de México, con el país cubano, querida amiga y compañera Merit González. Así es, con lo que es motivo, pues inauguraciones, que ya ahorita viene lo que es la participación artística y pues muy emotivo, y recordar como siempre pues nuestra unión, nuestra hermandad México-Cuba. Definitivamente, y además es muy interesante saber que este monumento que se está inaugurando en estos momentos corresponde a una réplica exacta del Granma. Después de todo, sí es una réplica. Pensábamos que iba a ser un monumento pequeño, pero nos da mucho gusto y orgullo saber que la historia nuevamente cobra vida a través de esta réplica, que hoy ya se encuentra expuesta a partir de este día en el Museo México-Cuba. Así es, mi estimado amigo Alejandro, y pues también nos da muchísimo gusto, como bien tú lo dijiste, ver esta réplica como pensábamos que iba a ser en pequeña escala, pero pues no, es en grande escala, y pues es una gran réplica que pues pueden venir a disfrutar todos los ciudadanos tuxpeños y pues también, ¿por qué no?, turistas. Por lo pronto escuchamos al joven Miguel Mondragón en esta manifestación también que hace y esta exposición en torno a esta inauguración. Así es, adelante. 7 días después, por un punto de la costa del suroriente cubano, conocido como Los Cayuelos, en Iquero, desembarcaron aquel puñado de hombres que bajo la guía de Fidel comenzarían a honrar la sangre derramada en nombre de la independencia. Tras un viaje convulso y aún con la fatiga a cuestas, aquellos valientes emprendieron un periodo azaroso en medio de un manglar movedizo y traicionero que por tramos amenazaba con cubrirlos, mientras en otras partes las plantas espinosas desgarraban los uniformes y la piel, que al mismo tiempo una nube de cojines y mosquitos los hostigaba. Casi 4 horas demoraron los expedicionarios en atravesar los 1500 metros que los separaba de la tierra firme. En una marcha lenta y penosa, donde se perdió calzado, ropa y valioso material médico. Pero nunca la fe en el juramento hecho por Fidel a la salida de México. Si salgo, llego. Si llego, entro. Y si entro, triunfo. Apenas sin alimentarse ni descansar, llegaría el bautismo de fuego frente al enemigo, en alegría de Pío y la muerte de algunos combatientes, la captura de otros, la dispersión. Pero se necesitaba mucho más que aquel revés para derrotar las ansias libertarias. Así se demostraría pasando unos días, el 18 de diciembre, en Cinco Palmas, cuando con 8 hombres y 7 armas, el comandante en jefe profetizó: «Ahora sí ganamos la guerra». Con esa convicción había anclado en el suelo patrio. Sería esa la guía para cada combate futuro en la Sierra Maestra, hasta el triunfo definitivo. Y es hoy, 67 de diciembre más tarde, la misma que llega a Cuba frente a los burdos montajes que en vano intentan resquebrajarla. Con el Granma desembarcaron no solo la utopía de lo posible y de la patria que soñó Martí, sino también los ideales de soberanía de un pueblo que no permite que ultrajen su historia y mucho menos que se deje confundir. Es cuanto. Muchas gracias al niño Miguel Ángel Rojas Mondragón, alumno de la Escuela General Emiliano Zapata, por su intervención en esta ceremonia. Pues, ¿qué te parecen estas imágenes que hemos llevado para todo el público? Recordándoles, Merit, junto con su servidor Alejandro Salazar, que prácticamente ya se encuentra de nueva cuenta y en exhibición en adelante esta réplica del yate Granma. Así es, y pues como pueden apreciar a través de pues estas tomas que traemos para todos ustedes, me parece que van a poder acceder
a lo que es esta réplica. Les daremos más información después, si es que se podrá acceder o qué más sorpresas habrá, y pues sigamos con lo que es el elenco artístico. También destacar, amiga, que en el caso de este Museo México-Cuba la entrada es completamente gratis, lo cual, bueno, permite tener un contacto directo con la historia de este pueblo cubano con el mexicano, y por supuesto con el enclavado en Tuxpan, Veracruz, de donde salió este yate un 25 de noviembre. Así es, y pues pueden venir tanto escuelantes como público en general a empaparse de estas grandes historias que pues nos unen en lo que es México-Cuba. Por lo pronto esperamos que les haya gustado esta transmisión y recordarles que ya se encuentra disponible en exhibición desde el Museo México-Cuba esta réplica del yate Granma. Luis González, muchas gracias. Muchas gracias y que tengan ustedes un gran y excelente fiestas decembrinas. Muchísimas felicidades, yo soy Alejandro Salazar para Imagen que Cautiva Televisión. Buenas noches, hasta siempre. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos, reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu lado, con idénticos acentos, los tendrás. Centro Radiológico de Tuxpan presentó Hotel Reforma de Tuxpan. Reservaciones al WhatsApp 783-135-7109. Presentó